Hola, soy Javier Alcaraz, diseñador gráfico especializado en editorial, branding y tipografía. Desde el Cerezo, mi estudio, llevo a cabo proyectos para clientes de instituciones públicas y privadas como Forbes y Storytel. Me entusiasma el diseño porque es un método para resolver problemas de comunicación a través del lenguaje de formas y espacios. Mi trabajo es articular el lenguaje visual y la tecnología para que eso suceda. En este curso de doméstica aprenderás a utilizar los elementos clave para crear una composición y estructura gráfica eficiente. Veremos los distintos componentes del lenguaje visual y cómo los articula el diseño. Como proyecto final, crearás una pieza gráfica como la portada de un disco o un sitio web. Comenzaré compartiendo contigo algunas de mis inspiraciones. Profundizaremos en la composición y sus objetivos y veremos algunas claves para favorecer nuestras creaciones gráficas de manera efectiva. También entenderemos cómo se extrapola la composición a otros ámbitos del diseño. Luego te explicaré qué es la forma o figuración y su indisoluble contrapunto, el espacio negativo. Profundizaremos en el uso del color y cómo la tipografía puede ser tu mejor aliado en el diseño gráfico. Más adelante te enseñaré a ver las imágenes desde una perspectiva que te ayuda a apuntalar tus creaciones. Así nos adentraremos en las estrategias de articulación compositiva, la importancia de simplificar la estructura, los conceptos de tensión y dinamismo visual o el foco de interés. Asimismo, aprenderás a utilizar la repetición entre elementos gráficos. Más tarde veremos algunas connotaciones de las composiciones simétricas y asimétricas, para luego explicarte cómo funciona la regla de los tercios. Para terminar, veremos a detalle la proporción áurea y las retículas compositivas. Al finalizar este curso serás capaz de crear composiciones cautivantes utilizando las bases de la composición para organizar el espacio visual. Para realizar este curso necesitarás un ordenador y el software de diseño de tu preferencia. Yo utilizaré Adobe InDesign. Si te interesa profundizar conocimientos, en Doméstica encontrarás dos de mis cursos, donde te enseño las bases de Adobe InDesign y cómo utilizarlo en proyectos editoriales. Acompáñame en este curso y pongamos en práctica las claves de la composición en el diseño gráfico.